Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso del Laravel Profesional y ya vamos acercándonos hacia el final de este primer bloque, el bloque de MVC, ya que a partir de la siguiente clase estaremos comenzando a trabajar ya despliegues y testing. Comenzaremos por testing, después por despliegue, antes de pasar al siguiente patrón de arquitectura, que es el DDD. Para ello, y antes de comenzar con el testing, durante esta clase lo que vamos a hacer es aprender una serie de utilidades que son relevantes, son interesantes en nuestro día a día, pero que son de una envergadura pequeña, es decir, son pequeñas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar con Laravel y que, si bien no tienen entidad para hacer una clase para cada una de ellas, las vamos a agrupar todas en esta clase para que así ya podamos ir tranquilos al testing. Estamos hablando de paginación, estamos hablando de aplicar claves foráneas y claves primarias dentro de migraciones y alguna cosita más de este estilo. Muy bien, vamos a por ello. Muy bien, pues vamos a ir creando nuestro proyecto, Laravel New, y vamos a generar en este caso un proyecto que vamos a llamar pues Utilities, por ejemplo, donde vamos a ir ejemplificando toda esta parte. Lo tenemos por aquí y mientras se crea vamos a comenzar a hablar sobre la primera de las partes que vamos a estar viendo en esta clase, que es la paginación. Y es que hasta ahora todos los desarrollos que hemos estado realizando, cuando hacíamos una búsqueda dentro del proyecto, es decir, cuando hacíamos nosotros una búsqueda hacia los modelos, dentro de los controladores, por ejemplo, nosotros lo que estábamos haciendo era traernos todos los resultados que casaban con la consulta. Sin embargo, es muy habitual que cuando tengamos un cierto volumen de datos necesitemos, en este caso, pues poder paginar la solución, es decir, poder traernos los resultados de forma paginada para no saturar con información, haciendo peticiones demasiado pesadas a nuestro servicio, incluyendo pues paginaciones muy largas, ¿no? Al final, pues necesitamos hacer la construcción de una estructura que nos permita navegar entre los diferentes resultados. Y esta es la paginación que vamos a estar aplicando. Vamos a verla es muy sencilla y vamos a verla desde dos puntos de vista. Una desde la creación de Laravel como un sistema de API, es decir, para devolver la paginación en un formato de API, y otra para devolverla dentro del monolito en una vista de Blade. Vamos a esperar a que se genere el proyecto y lo vemos. Muy bien, ya lo tenemos generado por aquí, así que antes de nada y como siempre vamos a acceder a nuestro directorio de trabajo. Vamos a abrirlo y lo que vamos a hacer para poder trabajar la paginación es generar algunos registros para que luego podamos hacer esa consulta. Así que rápidamente, esto ya lo conocemos, vamos a generar nuestra base de datos que vamos a llamar, en este caso yo lo voy a llamar Utilities, y vamos a generar nuestra base de datos y un seeder con algún tipo de modelo para que podamos hacer la prueba y podamos ver cómo funciona. Para ello tengo por aquí Heidi SQL, como siempre. Ya está por aquí. Accedemos y generamos nuestra nueva base de datos. La tengo ya por aquí. Muy bien, todo listo. Ahora que lo tenemos todo listo, vamos a generar un modelo que podamos poblar. En este caso, como por defecto ya tenemos el modelo de usuario, pues podríamos estar, por ejemplo, utilizando ese modelo para hacer la construcción en nuestro sistema. Este modelo user que nos viene por defecto, y podríamos estar creándolo con un name, un email y un password. Así que vamos a generarlo. Vamos a ver si tenemos por aquí nuestro user seeder. Tenemos por aquí los seeders, ¿no? Pues vamos a crear nuestro seeder. Esto lo vimos ya en la clase de seeders y nos va a venir bien para repasarlo. PHP artisan make seeder y vamos a crear el user seeder, que nos va a estar sirviendo para poblar nuestra base de datos con los elementos.
Y para ello también vamos a apoyarnos en un factory que nos permita simular pues al menos 100 registros o algo así para que podamos hacer la comprobación. Vamos a crear nuestro factory entonces. PHP artisan make factory. Y vamos a crear nuestro user factory. Muy bien. Y ya tendríamos que tenerlo por aquí. Ya existe la factoría, perfecto, nos la incluye por defecto Laravel, pues listo, así no tenemos que hacerlo. Así que fijaos que ya de hecho ya está aquí preparado, así que fantástico, pues no tenemos que hacerlo. Muy bien, pues entonces como ya tenemos por aquí el factory, simplemente vamos a usarlo dentro de nuestro seeder, dentro de nuestro user seeder, pues vamos a encargarnos de llamar a este factory que tenemos por aquí, que es el user factory, y vamos a estar creando algunos de ellos. Entonces, user factory, y vamos a hacer, hemos dicho que 100 registros, así que make 100. Muy bien, este user, perdón, lo he puesto aquí como un método, es un método estático, ahí está, perfecto, y este user me lo tiene que incluir, ahí está. Aseguraos siempre que incluís el modelo como de costumbre. Muy bien, pues ya tenemos entonces toda la construcción de nuestro seeder. Vamos a incluirlo dentro del database seeder para que también lo esté aplicando, y ya está. En este caso pues tenemos la llamada, ahí está, thiscall, y en esta llamada nosotros vamos a estar llamando a nuestro user seeder. User seeder class, listo. Con esto ya tenemos la estructura para generar en nuestra factoría los 100 usuarios para luego poder comprobar las diferentes paginaciones. Vamos a ejecutarla, PHP artisan db. Bueno, primero vamos a hacer el PHP artisan migrate porque no hemos migrado nada, entonces no tenemos la estructura todavía. Ya está hecho, y ahora PHP artisan db seed. Esto voy un poco rápido porque ya lo conocemos todos cómo funciona. Muy bien, ya ha estado corriendo el servicio, en este caso del factory que hemos aplicado, y ahora en nuestra base de datos que tenemos por aquí en utilities, si acudimos a los usuarios, deberíamos ver en sus datos los diferentes elementos. Muy bien, no nos están persistiendo. Eso, vamos a comprobarlo por aquí. Vale, he puesto make, vamos a hacerlo con create para forzar la persistencia del dato. Me interesa que quede persistido. Vamos a volver a ejecutarlo. Esto sí que debería ya escribirnos el contenido. Ahí lo tenemos, perfecto. Recordad que con make los generamos, pero los dejamos en memoria, no lo hacemos la persistencia del dato. Va a ser muy interesante en la clase de mañana, por eso estaba escribiendo el make, porque lo estaremos utilizando para testing, pero en nuestro caso y ahora mismo lo queremos persistir para poder ver la información. Muy bien, tenemos aquí nuestros 100 registros, entonces ya tenemos todo preparado para poder comenzar con la primera parte de estas utilidades que vamos a estar viendo, que es la paginación. Muy bien, ya lo tenemos todo, así que vamos a hacer una consulta paginada a los usuarios para que podamos entender la paginación. Para ello vamos a comenzar por la base de monolito, es decir, por crear la vista completa, y luego posteriormente generaremos también nuestra consulta a través de API. Para ello voy a generar un controlador, PHP artisan make controller, y vamos a generar en este caso nuestro user controller. Ya lo deberíamos tener por aquí, así que ahora vamos a utilizar una ruta get, y vamos a hacerla en el raíz, y vamos a estar utilizando nuestro controlador. Para ello vamos a traérnoslo, use app http controllers user controller, y una vez decimos que lo vamos a estar usando, como siempre, acudimos a nuestro user controller class y vamos a estar usando la función index que vamos a generar. Muy bien, lo tenemos por aquí, así que ahora en nuestro controlador
Aquí lo tenemos. Vamos a generar nuestra función pública index. Y ahora vamos a hacer la consulta al modelo. Imaginad que vamos a querer traernos, pues por ejemplo, en este caso, pues todos los modelos. Como conocemos, podríamos estar haciéndolo con all, o podríamos estar haciéndolo incluyendo las condiciones que fuesen necesarias para finalizar con un get. Sin embargo, este tipo de consultas, nosotros cuando las realizamos nos van a traer todos los elementos que casan con la consulta. Sin embargo, nosotros queremos traernos estos elementos paginados para poder paginar el contenido, poder traernos, por ejemplo, 15 y luego decir siguiente, siguiente, y vamos navegando de 15 en 15 o de 20 en 20, de lo que sea. Para ello, la consulta, en lugar de acabarla con un get, vamos a acabarla con un paginate. Y en el paginate vamos a indicarle cómo vamos a querer paginarlo, en este caso de 15 en 15, por ejemplo. Vamos a tener dos formatos de paginación, el paginate y el simple paginate. En el simple paginate vamos a traernos la información de la paginación tan solo con la información de siguiente y anterior, y en la paginación estándar nos vamos a traer el contenido de siguiente y anterior y también todos los puntos intermedios. Esto lo vamos a ver ahora de una forma muy sencilla cuando veamos el resultado. Este user, por supuesto, tenemos que importarlo. Vamos a asegurarnos de que nos lo traemos desde app models user para poder utilizarlo. Una vez lo tenemos, vamos a guardarlo y vamos a entregárselos a una vista. Vamos a entregárselos a la vista index y le vamos a pasar los usuarios. Muy bien, pues tan sencillo como eso. Para hacer una consulta paginada, simplemente en lugar de decirle get al final de todas las condiciones, si nosotros quisiésemos aplicar condiciones, podríamos hacer todas las condiciones que creyésemos necesarias, y en lugar de finalizar con get, finalizamos con paginate, para traernos ese resultado paginado. ¿De cuánto en cuánto? En este caso, de 15 en 15. El resultado, como podemos observar, se lo estamos entregando a nuestra vista. Así que ahora podemos acudir a nuestra vista, Resources, Views, este Welcome lo podemos eliminar, como de costumbre, no lo necesitamos, forma parte del boilerplate que nos genera el scaffolding, que no vamos a estar utilizando, y vamos a generar nuestro nuevo archivo que va a ser index.blade.php, que es la vista que vamos a estar utilizando, y aquí una estructura HTML5 normal que vamos a estar utilizando. No nos vamos a complicar en exceso para hacer esta parte de la vista, simplemente pues vamos a hacer el HTML5 normal. Por aquí lo tenemos, y ahora vamos a pintar todos los resultados. Pues vamos a pintar aquí un UL, y ahora vamos a hacer for each users as user and for each, y vamos a pintar cada uno de ellos. Vamos a hacer un li con, por ejemplo, el user name, que es un valor suficiente para que podamos ver que estamos haciendo el recorrido. Muy bien, esta es la primera parte dentro de nuestra paginación. Para ello vamos a levantar el servicio PHP Artisan Serve y vamos a comprobarlo. Esperamos a que se levante, lo tenemos por aquí. Y aquí podemos observar que nos ha traído los resultados y que nos ha traído los 15 primeros. En lugar de traernos todos los resultados, nos ha traído los 15 primeros usuarios. El siguiente punto que podría resultarnos interesante dentro de esta paginación, como hemos dicho, es el pintado de los diferentes botones, la botonera, que nos va a permitir navegar entre cada una de estas paginaciones. Y para ello vamos a estar utilizando una plantilla, un template que ya nos ofrece Laravel para poder pintar esta botonera. Para ello vamos a acudir a nuestro código y aquí, por donde queramos ubicar esa botonera, yo la voy a colocar por ejemplo aquí debajo, y vamos a usarla incorporando de nuestros usuarios. Como nuestros usuarios ya vienen paginados, podemos utilizar el método links para pintar los enlaces de navegación. Ya con esto lo tenemos, así que vamos a acudir, vamos a recargar por aquí nuestra vista y podemos observar que ya tenemos aquí nuestros botones de anterior y siguiente. Si vamos pulsando sobre siguiente, pues podemos observar que tenemos
la navegación de 15 en 15 en cada uno de los resultados. Podemos observar que además aquí abajo nos está mostrando la información. Recordad que si estamos utilizando Tailwind o cualquier otro tipo de servicio similar, vamos a acudir por aquí a la consola. Muy bien, cd utilities. Vamos a hacer npm install. Esperamos a que finalice. Muy bien. Y npm run dev para levantar también, recordad, todo el asset bundling que tengamos para los CSS y JavaScript. Esto lo estuvimos viendo en la clase de nuestro asset bundling que ya estuvimos trabajando anteriormente. Esto por si vais a estar utilizando cualquiera de las visualizaciones del contenido utilizando cualquier tipo de estructura CSS, puesto que ahora vamos a entrar también a ver otros formatos de paginación y es importante recordarlo. Muy bien, como podemos observar entonces tenemos la paginación realizada y ya podemos navegar entre cada uno de los elementos de 15 en 15. Nuestros resultados ya no nos aparecen los 100 de golpe, sino que podemos ir visualizando cada uno de ellos. Como hemos dicho anteriormente, si acudimos a nuestro controlador, esta paginación podríamos traérnosla también con Simple Paginate o paginación simple. Vamos a guardar por aquí. Y vamos a recargar por aquí nuestro contenido y podemos observar que ahora la vista tan solo nos incluye los botones de anterior y siguiente y no nos muestra la información de cuántas páginas hay. Que si lo hacemos con la paginación normal, volvemos a verlo, sí nos va a estar mostrando esta información. Recargamos aquí y aquí podemos observar que esta paginación nos está trayendo más información, ya que además de este contenido también nos está trayendo, en este caso, la información de los resultados que estamos viendo. En este caso estamos viendo del 31 al 45 sobre 100 resultados. Muy bien, esta es la estructura básica de una paginación tal y como hemos visto. Ahora vamos a profundizar un poquito. En primer lugar, lo que quiero que observemos es que dentro de la paginación se hace una construcción sobre una URL que es la que nos va a estar entregando cada uno de los datos. Es decir, si observamos aquí arriba en nuestra URL vamos a tener siempre como una variable de URL que es page y va a indicar el número de la página y en base a este número nos va a traer el resultado. Nosotros, por ejemplo, podríamos decirle, oye, tráeme los resultados de la página 6 y podríamos forzar esta navegación para traernos esta información de esta forma y así podríamos estar utilizando nosotros esta navegación dentro de la URL, tal y como podemos observar, muy sencillo a través de una variable dentro de una, en este caso, de nuestra URL. Muy bien, esto es importante conocerlo porque luego en nuestros links o enlaces pues nos puede resultar interesante esta información o estas acciones que podríamos estar realizando. Otro de los puntos que nos puede resultar interesante es la paginación en sí misma y cómo podemos estilarla, puesto que dentro de esta vista tenemos una paginación sencilla que pues estamos observando aquí que a nosotros nos podría resultar interesante modificar. ¿Cómo podemos modificar esta paginación? Muy sencillo, tenemos dos formatos, uno un poquito más complejo y otro más sencillo. Vamos a ver ambos. Para ello, si acudimos a nuestra vista, nosotros podemos observar que nosotros estamos haciendo aquí una llamada a los links de paginación que nos traemos sobre una búsqueda paginada, sobre un objeto paginado. Sin embargo, nosotros cuando hacemos esta lectura podemos especificar qué vista queremos cargar. Es decir, a nosotros nos podría estar interesando, por ejemplo, cargar pues dentro de resources, pues dentro de las vistas que tenemos, pues por ejemplo, dentro de la carpeta paginate, la vista links, por ejemplo. Y así nosotros, en lugar de cargar la vista por defecto, cargará la vista que nosotros le estamos indicando y que nosotros podríamos darle el formato que nos pudiese resultar más interesante. A las vistas, además, por supuesto, podemos pasarle cualquier valor. Igual que hacemos con el compact dentro de la otra parte, pues podríamos estarlo utilizando. Pero podríamos estar aquí pasando igualmente elementos. Pues, por ejemplo, si queremos pasarle información extra, también podríamos estar haciéndolo como a cualquier otra vista. Es decir, pasarle, pues, por ejemplo, datos de usuario, en este caso, pues que sean los datos correspondientes, los datos X.
Muy bien, este es un formato. Sin embargo, este es el formato quizás más complejo de utilizar porque si bien nos permite cargar una vista que no es la vista natural, la vista por defecto, tenemos que hacer nosotros la construcción desde cero de toda esta plantilla. Por ello, nosotros tenemos también otra opción para poder generar nuestro propio diseño de esta vista, y es traernos desde el vendor esa vista, la vista que estamos utilizando para paginar, y modificarla. Esto es muy sencillo, simplemente dentro de nuestra consola, vamos a hacer algo despacio, vamos a ejecutar el comando php artisan y vamos a decir vendor publish, vendor publish. Recordad, vendor publish lo hemos utilizado ya en alguna ocasión, por ejemplo lo estuvimos usando, si no recuerdo mal, cuando estuvimos con los PDF, pues nos sirve para traernos información de la carpeta vendor, del directorio vendor, que no debemos tocar nunca, pues nos la publicamos, la traemos a nuestra estructura del proyecto para poder modificarla ahí. Y entonces nosotros lo que vamos a decirle es que queremos modificar el Laravel Pagination. Muy bien, ejecutamos la instrucción y se nos publica si podemos observar en los Resources Views, se nos va a estar generando el Pagination. Así que ahora, si acudimos a Resources Views, en Vendor, tenemos las vistas de paginación que estamos utilizando. Tenemos diferentes vistas de paginación y ahora nosotros pues podríamos estar indicando en estos links cuál es la vista que queremos cargar, si queremos cargar una distinta, por ejemplo una de Bootstrap, en lugar de utilizar la de Tailwind, que es la que se ejecuta por defecto. Otra de las ventajas que tenemos al utilizarlo de esta forma es que cuando nos traemos las vistas, pues ya podemos modificarle el estilo a nuestro gusto. Ya podríamos acudir a la vista en cada uno de ellos y modificar pues el aspecto de cada uno de los elementos de esta vista, pues usando las clases que creamos correspondientes, aplicándoles estilos, modificando la estructura a nuestro gusto. No dejan de ser plantillas Blade y nosotros podemos modificarlas. Así que de esta forma es quizás el método más sencillo para que nosotros podamos hacer la modificación de la visualización de esta paginación. Publicamos las vistas de paginación y aquí ya las utilizamos naturalmente. Además, podemos, entre otras cosas, con el método que hemos visto al principio, el de utilizar nuestra propia vista, podríamos también utilizarlo para, en lugar de cargar la vista por defecto, cargar cualesquiera del resto de vistas que tenemos. Si bien eso también podríamos cambiarlo dentro de la configuración del proyecto. Muy bien, sabemos entonces paginar contenido y además sabemos visualizar la paginación de dicho contenido. Y además sabemos también ya personalizar o customizar la información, la visualización de la plantilla que se utiliza para mostrar las botoneras de los enlaces para construir nuestra propia botonera en esta paginación. Ahora lo que nos queda es ver cuál es el resultado cuando nosotros realizamos una consulta no a través de un formato de monolito, como estamos viendo ahora, construyendo nuestros blades, sino a través de una API. Para ello, pues una vez más, lo que vamos a hacer es que voy a generar una ruta, pero en este caso voy a generarme una ruta de API, la podemos colocar por aquí. Aquí la tenemos y vamos a traernos este user controller. Use app, http controllers, user controller, perfecto. Vamos a quitar este texto de aquí y ya tenemos aquí nuestra ruta. Como es una ruta de API, pues no necesitamos nombrarla y vamos a estar utilizando el mismo controlador, solo que en lugar de hacerlo desde el formato web monolito, vamos a hacerlo a través del formato de rutas API para que la consuman los clientes que quieran conectarse a nuestro servicio. Cuando nosotros estamos haciendo un formato de paginación a través de una API, simplemente vamos a poder devolver el valor que va a ser convertido a un formato JSON, como de costumbre. Nosotros, por tanto, podríamos estar retornando, en este caso, directamente el user paginate. No necesitamos hacer una respuesta del paginado y pasarla a JSON, puesto que el paginado ya nos va a devolver el valor JSON por defecto. Así pues, y con esta construcción voy a levantar de nuevo el servicio php artisan serve
y voy a acudir a un gestor, como podría ser Postman. En mi caso voy a utilizar Thunder Client, lo tengo por aquí, podéis instalarlo si así lo creéis conveniente, en extensiones Thunder Client de Visual Studio Code para poder utilizarlo aquí, y vamos a generar una nueva request. Esta request va a ser una request get a nuestro http // aquí lo tenemos, y la ruta es la raíz, así que es API a secas. Vamos a realizar la consulta y podemos observar cómo nos devuelve ya la información de paginación en JSON. Podemos observar que nos indica que dentro de los resultados nos encontramos dentro de la página 1 de esta paginación. Estos son los datos, nos los incluye dentro del objeto data y nos trae todos estos valores, que son los 15 primeros valores. Vamos a bajar hacia abajo. Y una vez finaliza la información sobre los datos, otros datos de interés que nos facilita son, en primer lugar, la primera página de URL, que es esta de aquí, este es su enlace, y la última página también nos indica que la última página es la séptima y que esta es su URL, para que nuestra aplicación cliente, pues si quiere, pueda pintar también su información sobre paginación según considere necesario. Además, nos incluye los links. En este caso, el link anterior, con la URL es nula, evidentemente, porque no hay ninguno anterior, y nos incluye también el link del elemento activo, el del elemento número 2, el del elemento número 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, que no están activos, y el link siguiente, que nos muestra cuál sería la vinculación a la página siguiente, en este caso la página número 2. Todo esto además nos incluye la siguiente URL que sería correspondiente, cuántos datos, el path general de esta consulta, cuántos resultados por página está mostrando, la URL previa y lo siguiente que van a ser los, tenemos los siguientes a partir del 15 de un total de 100. De esta forma podemos observar que la respuesta es muy completa para que nuestro cliente pueda construir su paginación y pueda navegar a través de la consulta que ha realizado. Muy bien, pues ya sabemos también cuál es el formato que nos está devolviendo la paginación, tanto en monolito como cuando utilizamos Laravel como respuesta de API, como backend puro. Tenemos entonces ya vista la primera de las utilidades. Vamos a por la siguiente. Muy bien, pues ya hemos dado entonces el primer paso sobre las utilidades que tenemos que ver. La primera era la paginación y ahora vamos a ver una segunda utilidad que probablemente muchos ya habréis pensado que tenemos disponible, pero que no hemos especificado de forma explícita, y es que cuando realizamos las consultas en nuestra base de datos a través de Eloquent, es decir, a través de los diferentes modelos, podemos hacer expresiones SQL para poder realizar las comparaciones, y me voy a explicar rápidamente haciendo un ejemplo muy claro. Vamos a hacer un buscador. Para ello vamos a acudir a nuestras rutas y vamos a generar una nueva ruta. Root get, vamos a hacer la ruta, vamos a llamarla search, de buscador, para que podamos ejemplificar todo esto. Vais a ver que es muy sencillo. Simplemente lo que quiero mostraros es que podemos estar utilizando expresiones como porcentaje, elemento porcentaje, que es una expresión regular de SQL muy utilizada, que vamos a poder estar también utilizando en nuestros controladores. Entonces, para ello vamos a hacer rápidamente, en este caso, por aquí la tenemos, una vista. Ahí está. Muy bien. Y esta vista simplemente en el user controller pues va a estar devolviendo la vista. Public function. En este caso lo hemos llamado search. Y vamos a estar retornando una vista. Return view. Y vamos a llamar a la vista search. Muy bien. En las vistas, pues voy a tomar esta vista de aquí, la copio y la pego
para generar una copia. La voy a renombrar como search.blade.php. Ya la tenemos por aquí y ahora voy a limpiar todo el contenido. Voy a dejar el body vacío y simplemente voy a colocar por aquí vamos a hacer un formulario. Formulario método post action, pues vamos a estar utilizando una acción hacia una ruta, como ya conocemos, todo esto ya lo sabemos, y va a ser la ruta search también, a la cual le vamos a dar ahora un valor de post, y este formulario pues va a tener un input de tipo texto con el campo de búsqueda. Vamos a ponerle un placeholder para buscar entre nuestros usuarios. Type name to search. Perfecto. Su name pues va a ser name. Aquí lo tenemos y ahora un input type submit para poder lanzar la consulta de nuestro formulario. Nada nuevo. Vamos a acudir ahora a nuestras rutas web y aquí vamos a generar nuestra ruta post search y va a estar gobernada por el user controller class. Vamos a llamarla search post, da igual realmente, name search. Y a esta pues podemos llamarla search get, simplemente para tener la vista generada. Y ahora ya en nuestro user controller pues vamos a tener por aquí nuestra public function search. Creo que la hemos llamado, ¿cómo la hemos llamado? Search post, si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo. Search post, efectivamente, vamos a utilizar la nomenclatura correcta para las funciones. Convención de nombres camel case. Y recibimos la request, que como ya sabéis podría ser una custom request, solo que no nos vamos a entretener en eso. Y aquí pues estaríamos realizando la búsqueda correspondiente. Si observamos ahora mismo, simplemente hemos generado pues una vista que está vinculada a search, a la ruta search, donde vamos a poder buscar usuarios. Y aquí pues vamos a poder escribir para poder buscar. Cuando enviamos, pues estamos enviando la información a este search post. Aquí, como bien ya sabéis, podríamos estar haciendo la validación del contenido. Luego nos entretendremos también un poco en esta parte con otras utilidades. Pero de momento sabemos que las podemos validar y en este caso pues tendríamos el name, que sería un elemento required y que podría tener por ejemplo un mínimo de 3 y que podría tener por ejemplo pues un máximo de 255 y ya vale. Una vez hacemos la comprobación de este envío, según los conocimientos que tenemos ahora, nosotros podríamos obtener todos los usuarios que estuviésemos teniendo con esta información. Es decir, nosotros ahora podríamos acudir al modelo user y podríamos buscar aquellos donde el name pues sea igual a request name, por ejemplo, y podríamos obtenerlos. Esto es el formato que ya conocemos. Y una vez tenemos esa información, podríamos devolver el contenido. Pues por ejemplo, return view. En este caso, pues vamos a retornar la vista, pues la misma que antes, la vista search. O vamos a hacer la vista search results. Y le pasamos compact los usuarios. Esto da igual, no me voy a entretener en ninguna parte de esta estructuración. Lo que me interesa es que veamos la nueva utilidad. Vamos a generar la vista search results.blade.php, que realmente va a ser igual que la vista de índice. La tenemos por aquí. Solo que no voy a estar utilizando los links. Así que me vale, puedo venirme aquí y puedo utilizarla como base. Voy a copiarla entera y la pegamos por aquí. Evidentemente esto no es una buena práctica, pero eso ya lo sabéis. Aquí lo que estamos haciendo simplemente es para poder
comprobar el contenido de lo que estamos ejecutando. Así que ahora si venimos por aquí y yo busco, por ejemplo, pues Rodríguez, por decir algo, vamos a poner alguna expresión que pueda ser contenida, por ejemplo, ANT, por ejemplo, yo busco y perfecto, PageSpeed, efectivamente, porque rápidamente vamos a hacerlo en nuestro formulario de búsqueda, en nuestro search, no hemos incluido la protección contra contra el cross-sighting, así que vamos a aplicarla por aquí, si no, no vamos a poder acceder, esto ya lo hemos visto. Muy bien, así que ahora que ya lo hemos corregido, volvemos, enviamos. Vamos a refrescar aquí para que tome el nuevo valor. Muy bien. ANT, enviamos. Y ahora ya sí nos trae esta página donde no ha encontrado ningún resultado. ¿Por qué no va a encontrar ningún resultado? Porque la búsqueda que estamos haciendo nosotros es que el nombre del usuario sea exactamente ANT, como hemos especificado. Pero como podemos observar aquí en los nombres, pues hay muchas construcciones que a nosotros nos podría interesar buscar. Por ejemplo, imaginad que queremos buscar, vamos a buscar Eldora, por ejemplo. Entonces nosotros nos va a interesar acudir a cierto tipo de expresiones SQL que nos sirven para validar esta información. Como es el caso, en este caso, de las expresiones de SQL. Pues estas expresiones vamos a poder utilizarlas como comparadores, que es la utilidad que quería mostraros en este ejemplo de buscador. Es decir, nosotros, dentro de nuestro controlador, estamos por aquí, vamos a poder especificar cuando hacemos una búsqueda que podemos estar utilizando las expresiones de SQL. Por ejemplo, en este caso, podría interesarnos realizar la búsqueda con el porcentaje like porcentaje, que esto lo que significa, para aquellos que no lo sepáis, es la cadena que te estoy pasando, pues tiene que estar incluida en el elemento, aunque puede tener cualquier información por delante y cualquier información por detrás. Es decir, esa cadena puede ser más larga. Si hacemos esta comparación, que es la utilidad que estamos viendo, que podemos utilizar esas expresiones que SQL utiliza, podemos ahora sí cerrar esta parte del buscador. Es decir, ahora si yo quiero buscar a esta Eldora, si antes escribía Eldora no la iba a encontrar, porque tendría que escribir exactamente Eldora with Search. Si ahora, sin embargo, acudo a mi contenido y buscamos Eldora, ya está, tenemos aquí nuestro Eldora, en este caso Eldora with Search, que es el resultado que estamos buscando. Simplemente especificar que podéis estar utilizando esas expresiones de SQL. Si las conocéis, pues podéis utilizarlas. El like, el porcentaje like, el not like, todo ese tipo de expresiones SQL podéis utilizarlas sin ningún tipo de problema. Muy bien, hemos visto entonces también la utilidad de utilizar las expresiones de SQL para poder hacer las comparaciones. Y en esta ocasión vamos a continuar avanzando con otra utilidad más, otra utilidad nueva. Vamos a limpiar por aquí el espacio de trabajo y que es una muy sencilla y que muchos, de hecho, me habéis apreciado también en alguno de vosotros en los comentarios cuando dimos la clase sobre formularios y que se nos escapó explicar. Es muy sencilla, vais a verla y además es muy útil. Y es la permanencia de un valor cuando éste no supera una validación. Veamos el ejemplo. Nosotros, por ejemplo, voy a utilizar este ejemplo del buscador. En nuestro buscador estamos haciendo una validación sobre el contenido que recepcionamos. Y la validación que hacemos, voy a subir por aquí el rango, voy a hacer que el mínimo sea 8, por ejemplo. Nosotros tenemos esta validación que tenemos que estar realizando. Y es posible que en muchas situaciones, pues esta validación no sea superada. Veamos qué ocurre cuando no se supera. Vamos a acudir a nuestro contenido y vamos a volver al search. Aquí estamos y vamos a hacer un contenido que no cumpla la validación. Por ejemplo, el contenido ABC. Este contenido no va a superar la validación puesto que no incluye el mínimo de 8 caracteres que hemos especificado. Así que al intentar enviarlo, pues ocurre el error de validación y volvemos a la vista. No estamos pintando el error porque no lo hemos pintado en la vista. Eso da igual, ya sabemos hacerlo.
Sin embargo, estamos observando que no, el valor que habíamos introducido anteriormente se pierde. Y esto a nivel de experiencia de usuario pues está mal hecho, porque al final cuando nosotros estamos rellenando un formulario, imaginad que estamos pidiendo nombre, apellido, DNI, estamos pidiendo número de teléfono, estamos pidiendo dirección de casa, estamos pidiendo muchos valores y ahora el usuario se equivoca y cuando se equivoca le mostramos los errores donde se ha equivocado, pero toda la información del formulario se pierde. Y esto, pues a nivel de experiencia de usuario, sobre todo cuando estamos cumplimentando formularios que son muy largos, pues es un error, es muy tedioso porque hace que el usuario tenga que volver a incluir toda la información. ¿Cómo podemos hacer que si hay un fallo de validación, cuando vuelve a pintarse la vista, la información que había escrito el usuario permanezca? Muy sencillo. Eso lo hacemos con el valor old. Para ello, si nos vamos a nuestro formulario que tenemos aquí, con este campo input, podemos decirle que su value, el valor que tiene que tener, va a ser old, es decir, el valor que tuviese antiguamente el campo. En este caso, el campo se llama name. Y de esta forma podemos hacer que el valor del campo permanezca. Si este campo se llamase address, pues sería old address, es decir, el nombre del campo que tiene que incluir. Con el método old que nos va a permitir, la función old que nos va a permitir guardar esa información. Si yo ahora escribo abc y trato de enviar esta información, bueno, voy a recargar primero la página. Si yo escribo abc y trato de enviar esta información, fijaos que falla la validación, ahora me mostraría el error, pero el formulario no pierde la información que tenía anteriormente escrita, de tal forma de que no molestamos al usuario teniendo que volver a cumplimentar el formulario. Ya simplemente puede modificar el campo en el que le indiquemos que está teniendo un error. Es otra de las utilidades que teníamos para ver. Continuamos. Muy bien, pues vamos con la siguiente de las utilidades que vamos a estar viendo y es la generación de reglas de validación propias. Como hemos podido ver anteriormente, Laravel nos ofrece una gran cantidad de diferentes reglas para poder validar nuestro contenido. Recordamos, vamos a verlas en el controlador, nosotros por aquí hemos utilizado la regla require, la regla mínimo 8 o la regla máximo 255 caracteres, por ejemplo. Al igual que estas, hemos visto otras, como por ejemplo que sea el formato JPG o que sea el formato PNG o que tenga un peso máximo el archivo X, que sea un entero, que sea un numérico, que sea un string, que sea... Es decir, hemos visto una gran cantidad de reglas de validación. Sin embargo, es posible que a nosotros nos pueda interesar hacer una regla de validación propia, que no sea una de las que incluye Laravel, porque es propia de la lógica del proyecto que estamos construyendo o simplemente porque es una regla que a nosotros nos resulta interesante y que Laravel no incluye. Pues esto podemos hacerlo, es decir, podemos crear nuestras propias reglas. Y para ello vamos a hacer una como ejemplo, como otra de las utilidades de las cuales podemos disponer con Laravel. Para ello vamos a hacer aquí algo de espacio y vamos a utilizar el comando phpartisan make rule, regla, rule en inglés. Y vamos a darle un nombre a nuestra regla. La convención del nombre simplemente con Pascal Case o Screaming Camel Case, como prefiráis llamarlo, que vamos a estar aplicando al nombre de la regla. No hay nada más. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo de regla que va a ser la regla uppercase, es decir, nuestro contenido pues tiene que estar en mayúscula, ¿no? Así que vamos a generarla. Hemos generado una nueva regla que se llama uppercase. Ahora, si acudimos a nuestro proyecto, dentro de la carpeta app, vamos a encontrar un directorio que se llama rules, reglas. Y aquí vamos a encontrar nuestro uppercase.php. Si observamos la taxonomía de esta clase, pues es una clase que está implementando un contrato, que es el contrato rule, el contrato regla, y que por tanto se va a encargar de implementar unas funciones que son, en este caso, la función del mensaje, que es
el error que va a estar dando el mensaje cuando falla, y también va a estar marcando la regla que va a permitir pasar o no pasar nuestro contenido. Este formato, en función de si estáis utilizando la versión del Laravel 9 o la versión del Laravel 10 en adelante, os puede variar. Yo voy a explicar ambos casos. En el caso de que vuestra versión aplique sobre este formato de construcción, es decir, que esté implementando sobre rule, vamos a ver cómo lo hacemos. Y en el caso de que estéis implementando, cuando hacéis esta ejecución, validation rule en 10x en adelante, vamos a ver también cómo funciona. Es muy sencillo, es muy similar, simplemente hay una pequeña variación. Y es que en esta versión, cuando vamos a construir nuestra regla, es muy sencillo, vamos a tener dos funciones separadas. La función de mensaje, que nos va a estar indicando el mensaje que va a retornar si no pasa, y la función que hace la validación. Esta función, la que realiza la validación, pues lo que nos está incluyendo es el atributo que vamos a estar validando, el nombre del atributo, y el valor que le han dado a ese atributo. Por ejemplo, en el ejemplo del buscador, el atributo es name y el valor, pues le habíamos dado ABC. Esa es la información que recibe esta regla para poder validar si pasa o no pasa. Y aquí nosotros, pues podemos establecer la construcción que nos interesa, retornando un valor booleano para decir si pasa o no pasa. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que esta regla va a comprobar si el contenido está en mayúsculas. Así que pues podríamos hacer que lo que vamos a hacer es retornar, por ejemplo, aquí ya escribiríamos pues la lógica que nosotros considerásemos necesaria, ¿no? Por ejemplo, pues yo aquí lo que podría comprobar es si el str to uppercase, que es la str to upper, que es la función de PHP que pasa una cadena a mayúsculas, pues si pasar el valor que ha introducido el usuario a mayúsculas es igual que el valor que ha introducido el usuario, es true, pues entonces pasa. Y si fuese distinto, pues entonces esto sería false y no pasaría. De esta forma tenemos especificada la regla. Y tan sencillo como eso, aquí en el mensaje de validación, pues escribiríamos nuestro, en este caso, error cuando no supera esta validación. De tal forma que podemos hacer la construcción de nuestra regla. Por supuesto, nuestra regla, igual que ocurre con min y con max, puede recibir también en su constructor valores que puede utilizar para verificar. Por ejemplo, min y max se apoyan en valores 255, hemos utilizado nosotros en nuestro ejemplo, y 8 hemos utilizado en nuestro ejemplo, que son valores que podríamos estarle pasando en el constructor para poder utilizarlos. Perdón. Muy bien, pues de esta forma creamos nosotros una regla propia que Laravel no nos ofrece. Es una utilidad que en ciertos momentos nos puede llegar a ser interesante. Por ejemplo, imaginad que estamos haciendo pues un sistema que valida pues claves, que las claves de activación de un producto son válidas. Y aquí tenemos pues nuestro checksum que nos verifica si el código es un código válido, un código legítimo o no lo es. Y esto podríamos pasarlo como validación en los formularios en los cuales se nos registra un nuevo producto. Por ejemplo, sería un ejemplo, un código de descuento, cualquier cosa. Es una regla de validación para comprobar si el formato es correcto. En este caso, pues lo hemos hecho con mayúsculas. Y este es el formato para Laravel 9 que tengo yo aquí instalado en este equipo. Sin embargo, esto en Laravel 10 vais a observar que es ligeramente distinto. Y es muy sencillo. Os voy a pegar cómo se vería el formato en Laravel 10, porque es bastante parecido. Voy a copiároslo por aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a eliminar la construcción de la regla. Y es tan sencillo como esto. Aquí evidentemente me va a dar un error porque al estar en Laravel 9 no va a poder implementar este contrato. Laravel 10 os aparecerá así. Siempre que haya diferencias en cualquiera de las versiones que estamos utilizando, las vamos a marcar para que las conozcamos. Entonces, aquí simplemente lo que tenemos que entender es que se han unido el valor sobre la función de validación con una closure que nos va a indicar el fallo. Pero es lo mismo, es decir,
nosotros aquí podríamos seguir haciendo la validación que estábamos haciendo. En este caso habíamos hecho la validación str2upper del value y lo estábamos comparando contra el value. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer es que si no hay error, vamos a dejar una función silenciosa, es decir, no va a hacer nada, no va a devolver nada. Pero si hay un error, vamos a devolver el fail indicando cuál ha sido el fallo que ha ocurrido. Entonces, sabiendo esto, pues si son iguales pasa, así que sería un silencioso. Entonces lo que podemos hacerlo es al contrario, un distinto. Si son distintos, va a fallar la validación. Esa es la lógica en Laravel 10. Si no son distintos, pues no hacemos nada porque es correcto. ¿Y cómo indicamos que ha habido un error? Pues para eso está este nuevo atributo que tenemos aquí, que es el fail. La cláusula fail que usamos nosotros y vamos a marcarle al fail cuál sería el mensaje de error. Pues no uppercase o cualquier mensaje que queráis incluir en el error. Por ejemplo, podríamos utilizar el atributo. Recordad que en los mensajes se hace con los dos puntos. Esto lo hemos visto en la clase de lang, de localización. El atributo, pues, must be uppercase. Como podéis observar, ambas fórmulas son muy sencillas. Vamos a repasarlas para que podamos entenderlo bien, porque me da la sensación de que he ido un poco rápido. Así que vamos a pararnos un poquito y lo explicamos. Es muy sencillo. En Laravel 9 tenemos dos funciones. Tenemos la función de validación y luego la que se llama pases, que se llama pasar, y la función del mensaje. La del mensaje simplemente muestra el mensaje que va a indicar si no pasa. Y la función de validación pues se encarga de comprobar si el valor que se está intentando introducir para el atributo pues funciona o no funciona, y en función de ello devolverá cierto o falso. En el caso de Laravel 10 en adelante es exactamente igual, solo que lo tenemos todo unido en una única función, la función de validación. El contrato que estamos implementando necesita que utilicemos la función validate, y en este caso es igual, recibimos también nuestro attribute y nuestro value, solo que la lógica va a ser distinta. La lógica va a ser hacer la comprobación, y si todo va correcto no hacemos nada, y si detectamos un fallo, es decir, va a ser una función que busca interceptar un error, si ocurre algún error, pues utilizamos la cláusula fail para indicar qué es lo que ha fallado y ya está. Fijaos que retorna un void, porque al final el valor lo devuelve a través de su cláusula. Así pues nosotros en esta validación lo que hacemos es que obtenemos el valor, la información, comprobamos si el atributo es mayúscula, si está todo en mayúscula, y si falla, si es distinto, si no está en mayúscula, pues decimos que algo ha fallado. Y de esta forma establecemos el error. Y así podemos generar nuestras propias reglas de validación que ahora podríamos estar utilizando en nuestro código. Voy a devolver al estado de Laravel 9 por aquí. Las próximas grabaciones estaremos utilizando Laravel 10, aunque como podéis observar, siempre que hay variaciones las vamos a remarcar, pero ya estaremos utilizando Laravel 10 porque voy a cambiar el equipo que, como podéis estar observando, me está dando algo de problemas estos últimos días en las grabaciones. Muy bien, hemos hecho entonces ya la validación de nuestra regla y ahora para usar esta regla dentro de nuestro controlador, pues simplemente podemos especificarla, es decir, dentro de las reglas que nosotros ubicamos, vamos a hacerlo con el formato array para que quede mejor cuando vamos a hacer una regla propia. Nosotros vamos a utilizar el require, vamos a utilizar en este caso pues el min8, vamos a utilizar el max255 y vamos a comprobar también que la regla esté en mayúsculas. Y para ello simplemente nos vamos a traer nuestra regla, vamos a decir que vamos a estar usando useApp, en este caso rules uppercase, para poder utilizarla, y aquí simplemente new uppercase y ya está. Y ya con esto aplicamos nuestra regla de validación al campo de nombre. Ahora el campo de nombre es requerido mínimo extensión 8, máximo extensión 255 y además debe estar en mayúsculas.
podemos ya ampliar nuestro conocimiento con esta nueva utilidad que nos permite generar nuestras propias reglas. Vamos con la siguiente de nuestras utilidades interesantes para poder continuar ampliando un poquito las diferentes herramientas que tenemos con Laravel, y esta también está relacionada con el uso de formularios, de reglas, y en este caso es el poder incorporar mensajes propios, mensajes personalizados al fallo de cada una de los errores. Por ejemplo, hemos visto cuando hemos creado nuestra propia regla, lo hemos hecho por aquí, la tenemos en app rules, vamos a ver si la encuentro, aquí la tenemos, que nosotros hemos establecido nuestro propio mensaje. Sin embargo, esto no lo estamos haciendo cuando estamos utilizando, por ejemplo, pues algunos de los valores como pues una validación, por ejemplo required o min. Estos elementos estamos utilizando los mensajes por defecto. Entonces nosotros tenemos que conocer también cómo podemos modificar, cómo podemos personalizar estos mensajes de error que nos pueden dar los formularios, porque a veces pueden simplemente no encajar con el tono que queremos estar utilizando en nuestra página, en nuestra aplicación. A lo mejor nuestra aplicación tiene un lenguaje muy coloquial y queremos utilizar otro tipo de expresiones para definir algunos de los errores, y esto lo podemos hacer personalizando los mensajes. Tenemos diferentes opciones. La opción más a lo bruto sería acudir a la carpeta de lenguaje, que recordad que si no la tenéis por cualquier caso podéis publicarla, lo tenéis fijado en en el comentario de la clase de localizaciones, que podéis hacer el vendor publish para tenerla, pero el caso para, digamos, más a lo bruto, pues sería acudir a la carpeta de lenguaje y modificar el mensaje que estamos dando para ese error. En este caso, pues por ejemplo, podríamos buscar aquí los errores de required, aquí los tenemos. Y pues para los errores de required, pues modificar el texto que se utiliza. Lo que pasa es que esto sobreescribiría ese mensaje de error sobre toda nuestra aplicación. Hay veces que nos puede interesar no sobreescribir sobre toda la aplicación, sino sobre elementos concretos. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Vamos a ver los otros dos casos. En el caso de que estemos utilizando el método validate, como estamos haciéndolo aquí, sobre una petición estándar, sobre una request estándar que estamos utilizando, simplemente podemos añadir como segundo campo de la validación, es decir, el primer argumento son las validaciones, el primer argumento son las rules, las reglas, y como segundo argumento podemos pasarle los mensajes que queremos estar utilizando para cada uno de los fallos que vamos a estar encontrándonos. Por ejemplo, podríamos estar especificando que para el name.required, en este caso, pues vamos a utilizar el mensaje correspondiente. Por ejemplo, cannot be empty, el mensaje que nosotros quisiésemos incorporar. Y de esta forma podemos estar especificando nuestros propios mensajes que se van a aplicar tan solo y únicamente en esta validación. En el resto de validaciones se aplicarán los mensajes por defecto, por si queremos obtener un mayor control de la respuesta sobre la validación en una request normal. Sin embargo, no solo tenemos la request normal, también tenemos las custom request, que sabéis además que es una buena práctica porque nos ayuda a atomizar mejor nuestro código. Lo veremos más cuando trabajemos Solid para el siguiente patrón de arquitectura. Por tanto, si nosotros tenemos una custom request, por ejemplo, PHP Artisan make request, y vamos a hacer una request de ejemplo, que sería, por ejemplo, la search request, que nosotros podríamos estar utilizando. Es decir, nosotros podríamos no estar utilizando estas validaciones de aquí, sino que podríamos estar utilizando nuestro search request que hemos creado como validación de nuestra función. Fijaos cómo se limpia rápidamente el contenido de nuestra función cuando atomizamos bien nuestro código. Muy bien, pues cuando hacemos esto, que esto ya lo conocíamos, dentro de nuestro contenido, en las requests, si acudimos a nuestro search request, de igual forma que tenemos, vamos a autorizar su uso,
De igual forma que tenemos cada una de las reglas, que aquí ya lo hemos visto, esto ya lo vimos en la clase en la cual estuvimos trabajando las custom request, aquí aplicaríamos las reglas, pues de igual forma a nuestra custom request podemos añadirle la función messages, que se va a encargar de retornar los mensajes para todas las validaciones. Y al igual que ocurre con el ejemplo de la validación normal, pues aquí estaríamos especificando cada uno de los valores que le estaríamos dando a nuestro contenido en función del mensaje que queramos estar aplicando. Pues, por ejemplo, pues si tenemos que la regla, vamos a ubicar aquí en esta petición, pues el campo name, para que tengamos un ejemplo simplemente, pues es required, por poner un ejemplo, pues en los mensajes nosotros podríamos estar especificando de igual forma que name.required va a arrojar el siguiente mensaje, el que sea. Muy bien, de esta forma también podemos personalizar los mensajes en las custom requests. De tal forma que tenemos ya cómo podemos personalizar los mensajes, por supuesto, en las reglas propias, pero también de forma general, a través de los paquetes de lenguaje, usando la request estándar, como hemos visto anteriormente, en la función validate, y también cuando utilizamos una custom request en la función messages. De esta forma, damos cobertura a todos los mensajes de error personalizados. Otra utilidad más que añadimos a nuestro arsenal. Y vamos ya con la última de las utilidades que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase, que donde si normalmente tenemos un menú sobre un tema en concreto, pues hoy estamos teniendo diferentes tapas sobre diferentes elementos que son necesarios. Como decíamos al principio, son pequeñas cositas que no dan para una clase entera y que hemos aglutinado a lo largo de esta clase antes de cerrar este bloque de MVC, antes de pasar ya a testing y despliegue. Entonces, hemos visto por un lado la paginación, hemos visto el uso de las expresiones SQL, hemos visto también el uso de los OLT dentro de los formularios, hemos visto la generación de reglas propias, hemos visto también cómo podemos personalizar mensajes en las validaciones y nos queda un último campo que he dejado para el final porque ya no tiene relación con formularios y este es el caso, es el ejemplo sobre la restricción en base de datos. Y este es un punto importante porque aquí hay dos escuelas de trabajo con Laravel, ambas son totalmente válidas y es importante que conozcamos ambas. Nosotros hasta ahora hemos estado haciendo un funcionamiento de las claves, sobre todo de las claves foráneas, que es un funcionamiento no estricto sobre el desarrollo, lo que se denomina controlado por lógica o controlado por controladores. Es decir, que es un formato donde nosotros la restricción sobre cada una de las claves foráneas, en cada una de las estructuras que hemos hecho de relación, está gobernada directamente por nuestro código y no está reflejado en la base de datos. Para que entendamos todos de qué estoy hablando, estamos hablando de relaciones en Laravel y vamos a hacer un ejemplo para que podáis ubicaros en la situación que estoy explicando. Para ello, lo que voy a hacer es que voy a generar un nuevo modelo. Voy a generar PHP, Artisan, Make, Model y vamos a generar un modelo que va a ser pues teléfono. Vamos a hacer el modelo phone y vamos a generarlo con su migración. Muy bien, generamos el modelo y ya tenemos su migración. Perfecto. Vamos a acudir al modelo phone, que lo tenemos por aquí. Vamos, aunque no sea necesario, da igual, vamos a hacerlo rápidamente. Protected, table, protected, guarded. Y vamos a dejarlo todo preparado. Y ahora que lo tenemos, vamos a proceder a generar el archivo de migración. Database, migrations, acudimos a phone y vamos a darle su taxonomía como hemos hecho anteriormente. Muy bien. Pues vamos a incluirle, por ejemplo, un string, da igual que sea pues el prefijo país y en segundo lugar otro string que va a ser el number, da igual.
Muy bien. Tenemos los dos valores. En este caso, un string con la representación del número de teléfono y un string con el prefijo numérico del país para tener ese modelo. Una vez lo tenemos, pues vamos a proceder a hacer la migración. Antes de hacer la migración, voy a acudir a el modelo, en este caso, antes de terminar, a nuestro teléfono. La relación que vamos a tener de nuestro teléfono con respecto al usuario va a ser una relación en la cual vamos a establecer, que es lo más importante, que no se me olvide, un signed bit integer, que va a ser el user ID, es decir, a quién pertenece este teléfono. Ahora sí, tenemos toda la información necesaria y vamos a migrar. PHP Artisan migrate. Hacemos la migración y esta migración debería detectarnos efectivamente el forms table y nos debería incluir este archivo. En este caso nos debería generar esta tabla. Muy bien, hemos generado la tabla. Y nosotros estamos definiendo una relación. Ahora luego, pues en nuestro modelo, pues diríamos que nuestro phone, esto ya lo conocéis, pues podríamos hacer public function, lo vimos en la clase de relaciones, ¿verdad? Phone, y aquí pues podríamos hacer que return this belongs to, en este caso, user class, para definir la relación de, en este caso pues la llamaríamos user, para definir la relación de nuestro teléfono con nuestro usuario. De igual forma, en nuestro usuario podríamos indicarle, como ya hemos hecho anteriormente en la clase de relaciones, todo esto lo sabemos, por eso voy muy rápido, porque ya lo conocemos. Nuestro usuario puede tener un teléfono y podríamos definir su relación con this has one phone class. Muy bien. De esta forma estamos definiendo una relación entre el usuario y su teléfono. Y esta relación, la relación entre el usuario y su teléfono, ocurre gestionada, driven by, digamos que controlada por la lógica de nuestra aplicación, es decir, controlada por aplicación. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que a pesar de que nuestra tabla de migraciones tiene, por ejemplo, aquí en nuestro phone tiene un user ID, si somos estrictos, es decir, si pasamos al formato estricto, control estricto, es decir, verificación en lógica y verificación en aplicación y verificación también en base de datos, si acudimos a la base de datos, esta base de datos ya no nos está no está siendo estricta, porque aquí tenemos phones y el campo phone tiene un user ID, pero este user ID no es una clave foránea, no está representando de forma estricta la realidad que la lógica está aplicando sobre este valor. Es decir, e intento explicarme mejor, nosotros estamos haciendo que este user ID sea o tenga a todos los efectos el funcionamiento de una clave foránea, pero lo estamos haciendo a través de la lógica de nuestra aplicación, de la lógica de nuestro sistema, lo que denominamos la lógica de negocio en nuestra aplicación. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la base de datos. Aunque estamos usando este user ID como una clave foránea, en nuestra base de datos el user ID no deja de ser una clave normal. Si esta base de datos está siendo manipulada tan solo por nuestra aplicación, no hay problemas, pero si tenemos otras aplicaciones terceras u otros procesos que están trabajando sobre esta base de datos, pueden introducir errores de consistencia en nuestro desarrollo, porque esta clave no está siendo marcada como foránea y por tanto no estamos siendo estrictos en persistencia, no estamos siendo estrictos en nuestro sistema de datos. Por tanto, ¿cómo podemos hacer esta corrección? Muy sencillo. Podemos también indicarle a Laravel que cuando nos genere la tabla fonts
nos aplique también esa clave foránea, de tal forma que podamos ser estrictos en funcionamiento en base a la aplicación y también seamos estrictos en base al sistema de datos. Indicar que en este formato no hay una forma correcta de hacer las cosas. Aquí lo importante es siempre seguir el mismo sistema. O somos estrictos en todo o no aplicamos la restricción en datos. Dependerá mucho también del tipo de proyecto. Si es una base de datos que solo va a estar gobernada por nuestra aplicación Laravel, podemos reducir complejidad de código si no aplicamos estas claves foráneas. En el caso de que tengamos riesgo de que esa utilización de la base de datos pueda estar aplicada por otro tipo de elementos terceros que no son nuestra aplicación de Laravel, convendría mantener estas claves para que de esta forma obliguemos a otros usuarios a mantener la integridad de los datos en el sistema. Muy bien, como decía, no me enrollo. Vamos a explicar cómo hacemos esta clave y es muy sencillo. Simplemente en la tabla, además de todas las acciones que hemos estado generando, podemos especificar, vamos a hacerlo, yo voy a hacerlo al final, me gusta hacerlo más al final, podemos especificar las diferentes claves foráneas que vamos a utilizar. Y en este caso las definimos con forange. ¿Qué nos va a pedir? ¿Cuál es la columna que vamos a hacer que sea una clave foránea? En este caso, pues la columna es user-id. Después, una vez le hemos especificado cuál es la clave foránea, vamos a especificarle a qué referencia. Una clave foránea, recordad, referencia a la clave primaria de otra tabla. Pues en este caso vamos a estar referenciando a la clave ID de la tabla on, que se llama users. De esta forma generamos a través de nuestro archivo de migración una clave foránea, user-id, que se va a estar referenciando al campo ID de la tabla users. Especificamos esta restricción en nuestro sistema de datos. Además, podemos especificar las reglas de integridad de datos, es decir, podríamos especificar qué ocurre si el campo se actualiza onUpdate. En este caso no tendría mucho sentido porque es un ID y los ID no se van a actualizar, pero bueno, por hacer el ejemplo completo, ¿qué estaríamos haciendo onUpdate? Que podríamos estar haciendo pues onUpdate cascade, es decir, actualizamos todo en cascada. Y ¿qué hacemos onDelete, por ejemplo? ¿Qué ocurre cuando borramos cuando es borrado el elemento al que está referenciando? Pues borramos todos los datos en cascada. Delete cascade. Estos son reglas opcionales de SQL, que todos los que ya conozcáis SQL, pues las sabéis seguro. En definitiva, lo que me interesa especificar aquí es que podemos también marcar estas claves foráneas dentro de nuestras migraciones. Así pues, ahora voy a hacer PHP Artisan y voy a hacer un migrate rollback para tirar para atrás la migración anterior que hemos hecho. Ya hemos tirado hacia atrás la migración de la tabla de, en este caso, fonts. Si ahora acudo a mi base de datos y recargo por aquí, ya no tenemos fonts. Y ahora voy a volver a correr la migración, que ahora me va a generar la clave foránea. Migramos el contenido y ya nos la ha generado. Si ahora volvemos a nuestra base de datos, recargo por aquí, acudo a fonts y podemos observar, voy a ampliar por aquí cómo se visualiza esto. Vamos a ver si puedo hacerlo con control más. No puedo aplicar mucho zoom, pero bueno, espero que se pueda ver. Podemos observarlo aquí, si no lo vemos, que ahora el campo user-id dentro de la estructura de la base de datos ya ha sido vinculado como una clave foránea. Aquí podemos observarlo. En este caso, HeidiSQL me lo marca con esta llave verde que me indica que es una clave foránea vinculada. Si acudimos aquí sobre la sección de llaves foráneas dentro del programa, podemos observar que tenemos el fonts user ID forange que está referenciando a la columna ID y que nos está llevando a users a la columna ID con onUpdate cascade y onDelete cascade. Es decir, me ha aplicado esa regla de integridad para mi sistema de datos. De tal forma que podemos lograr esa vinculación también
aplicándolo desde nuestro archivo de migraciones. Como decía, no hay una solución correcta, no hay que hacerlo con claves foráneas o sin claves foráneas, siempre va a depender del proyecto. Si por norma general, como decía anteriormente, si el proyecto es tan solo de Laravel y sabemos que sí o sí esa base de datos va a estar gobernada por nuestro sistema, podemos eliminar complejidad a la hora de desarrollar, eliminando las claves foráneas. Para el resto de ocasiones aplicamos claves foráneas. Y si preguntáis mi percepción principal, pues yo, y esto ya es opinión, siempre esto ya es un concepto personal, yo siempre, si tenéis dudas, ante la duda, aplicad siempre la clave foránea, porque aunque os pueda añadir un poquito de complejidad en estructura, siempre vamos a mantener un sistema más estricto y por tanto que va a ser más tolerante a fallos de terceros, a fallos de complejidad de sistema que pueden ocurrir posteriormente. Muy bien, pues este es el último punto ya de las utilidades que incorporamos en esta clase. Y terminamos con esto la clase de hoy, una clase un poco diferente a las clases que normalmente trabajamos porque hemos picoteado un poco diferentes conceptos, pero como insistía a lo largo de la lección es que son pequeños conceptos que no dan para una clase en sí mismo y antes de que abandonemos MVC sí me interesa que todos estos conceptos los tengamos fijados. Al final no dejan de ser utilidades que nos vienen bien para aplicarlas en nuestro día a día, en las diferentes acciones que vayamos realizando, en el código que vayamos trabajando, que si bien, como decía, son pequeñas cositas, muchas pequeñas cositas al final nos han dado para toda una clase completa. Muy importante si tenemos que quedarnos con alguno de los conceptos que hemos visto, con la parte de paginación, la primera, y con la parte de claves foráneas, la última, porque probablemente son la que más vais a enfrentar. El resto son pequeñas utilidades interesantes que seguro que os van a venir muy bien. Muy bien, pues finalizamos entonces la clase de hoy. Disculpad si hay algún fallito de audio a lo largo, si ha habido algún fallito de audio a lo largo de la clase. Ha sido una grabación un poco accidentada, se me ha cortado mucho la grabación, así que a lo mejor veis un pequeño corte a lo largo de la grabación, es porque se me continuaba cayendo el programa una y otra vez. Pero bueno, eso lo solucionaremos en breve. Tengo pedido nuevo equipo, así que en cuanto llegue a casa todos estos pequeños errores mejorarán. Pero bueno, espero que no os hayan afectado. Creo que me ha afectado más a mí a la hora de editar el contenido que luego en el resultado final. Y listo, nos vemos en la siguiente clase que la grabamos mañana. Mañana seguimos avanzando porque el objetivo es terminar esta semana todo este primer bloque ya que nos queda. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.